Hola, bienvenidos a todos. ¿Pueden escucharme bien? Ok, bueno, buenísimo. Wow, estoy haciendo algo que puede ser, es una locura, pero estoy haciendo 2 retiros online a la vez. Ambos son muy flexibles y tienen 2 distintas técnicas de meditación y me interesa ambos y tienen maestros que son seres queridos míos. Entonces uno es 10 días y uno es 4 días. Y estoy en el medio de hacer ambos y yo sé que puede ser que es absolutamente lo opuesto de mindfulness, pero mi atención está 100% en uno, o 100% en el otro, o 100% en las cosas que tengo que hacer en la vida cotidiana. Pero, bueno, saqué algunas nuevas ideas y concreticé algunas ideas que yo tenía para la práctica esta noche. Vamos a ver cómo va. Entonces quiero hacer las prácticas de movimientos paradas y tengo que caminar lejos para ver todo el cuerpo, porque es una práctica caminando, pero caminando en algún lugar, en una forma muy relajada, automática. En este caso, caminando automática, disfrutando caminar en el lugar, hasta que el cuerpo se camina a sí misma. Vamos a ver. Ok, no sé cómo está la... otros anteojos. ¿Cómo está? ¿Me escuchan todavía? ¿Me escuchan desde acá? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces es como caminar en el lugar, como si fuéramos haciendo, no sé, una clase de ejercicios para hacer el precalentamiento. Y puede buscar el ritmo que te gusta, caminando las piernas, las caderas, los brazos, sueltos, cómodos, lentos, rápidos, que es lo más cómodo, lo más relajante. Si quieres cerrar los ojos, ponemos toda la atención en los movimientos. El cuerpo ya sabe cómo caminar. Aunque tal vez se olvidó durante la cuarentena. Y comenzamos a observar cómo podemos hacer eso sin pensar. No hay dirección. Podemos disfrutar los movimientos. Y seguimos un minuto más. Aún más relajado, buscando dónde hay relajación en el cuerpo. Y hacemos eso más lento ahora. Y suavemente vamos a parar el cuerpo. Juntamos las piernas.
Y cuando el cuerpo llega a estar totalmente quieto, observamos el equilibrio, las sensaciones en la piel, sensaciones adentro del cuerpo, en el torso, tal vez la tasa cardíaca, los pulmones. Si tiene ganas puede juntar las palmas. Seguimos ojos cerrados observando el cuerpo, el equilibrio, las sensaciones que surgen. Abriendo los ojos, inclinamos adelante y podemos sentar de nuevo. Bien. Quiero hacer ahora una práctica que sigue las prácticas que comenzamos la semana pasada, orientado a autocompasión y auto-bondad. Eso es una práctica donde podemos pensar o decir en voz alta algunas líneas y puede ser que desarrollamos imágenes para ir con esas líneas y los escribí. Tengo que compartir pantalla. Son 3 líneas que vamos a memorizar, básicamente. Que yo esté segura y protegida, libre de amenazas internas y externas. Que esté sana en mente y cuerpo lo más posible. Y que disfrute de mi bienestar en paz. Que yo esté segura y protegida, libre de amenazas internas y externas. Que esté sana en mente y cuerpo lo más posible y que disfrute de mi bienestar en paz. Y si hay un gesto que te gustaba de la semana pasada, tal vez manos sobre el corazón, tal vez acariciando la cabeza y la mejilla, o tal vez un abrazo total, o tal vez solamente las manos tocando la falda, los muslos. Entonces, con los gestos que quiere, repetimos esas palabras, son dirigidos hacia uno mismo y tomamos algunos minutos simplemente repitiendo las palabras. Que yo esté segura y protegida, libre de amenazas internas y externas. Que yo esté sana en mente y cuerpo lo más posible.
y que disfrute de vivir estar en paz. Y ahora seguimos pensando estas palabras, pero dirigimos las palabras hacia un ser querido. Entonces, tal vez nos ayuda a generar una imagen de un ser querido. Y viendo este ser querido frente a nosotros, dirigimos las mismas palabras. Que vos estés seguro y protegido, libre de amenazas internas y externas. Que estés sana o sano en mente y cuerpo lo más posible. Y que disfrutes de tu bienestar en paz. Y con esta imagen repetimos estas palabras mentalmente hacia un ser querido. Haciendo esta práctica tal vez sentimos un calor o expansión en la región del corazón o tal vez no hay ninguna sensación así. No es que tenemos que intentar desarrollar eso. Es simplemente repetir las palabras, cambiando patrones en el cerebro, en los pensamientos y desarrollando bondad y compasión hacia un ser querido, que no debe ser tan difícil. Ahora podemos soltar la imagen de un ser querido y traemos a la mente un conocido, una persona totalmente neutral. Tal vez es una persona que no notamos mucho. Tal vez un kiosquero o un portero o, o tal vez es alguien que trabaja, vive en la calle, que pasamos de vez en cuando. Cualquier persona que es una persona neutral que no conocemos bien, traemos esta persona a la mente y usamos esos pensamientos hacia esta persona, que esté segura o seguro y protegida o protegido, libre de amenazas internas y externas. Que estés sano y sana en mente y cuerpo lo más posible y que disfrutes de tu bienestar en paz. Seguimos orientando estos deseos hacia esta persona neutral.
Muy bien. Ahora vamos a traer a la mente alguien difícil. Y puede ser que esta parte de la práctica es lo más difícil. Alguien que me molesta, alguien que me irrita, alguien que me trato injustamente. Y vemos si podemos traer esta persona y desear que esta persona está seguro y segura, protegida o protegido, libre de amenazas internas y externas. Que esta persona también se quede sana o sano en mente y cuerpo lo más posible y que disfrute de su bienestar en paz. Y puede ser que estoy pidiendo mucho, pero tal vez si pensamos, si esta persona realmente sintió seguro y protegido, si realmente fue sano en mente y cuerpo, disfrutando su bienestar en paz, tal vez no estaría molestándonos, irritándonos. Tal vez nos trataría en forma ecuánime, respetuoso, calmo. Entonces seguimos unos minutos pensando en esta persona difícil. Bueno, es una práctica que es muy interesante, cómo podemos desarrollar sentimientos más positivos hacia las otras personas. Y eso también aumenta el sentido de bienestar de uno mismo. Aunque la última parte de la práctica puede ser muy difícil. Y es verdad, puede ser años de práctica por alguien que es muy difícil por uno mismo. Pero realmente puede también efectuar cambios en esta relación y posiblemente la otra persona cambia
su trato de uno mismo, si es una persona que tiene una relación muy largo plazo. Bien, ahora quiero compartir algo que para mí espero que no es tan complicado y puedo ser muy claro con lo que estoy por describir. Porque pensando en seguir explorando esta pregunta que comencé a explorar la semana pasada, ¿cómo podemos aplicar mindfulness para manejar las emociones que estamos enfrentando ahora en la pandemia? Y pensé que hoy voy a hablar desde mi experiencia propia, como un ejemplo. Porque todos estamos enfrentando distintas cosas en esta pandemia y en la cuarentena. Algunos son solos y algunos son apretados con demasiadas personas. Compartimos en general que no podemos salir, aunque algunas personas tienen que salir y enfrentar un riesgo todos los días. Entonces, hablo de mi experiencia, pero cómo estoy manejando eso puede ser que son técnicas que todos pueden usar por su tipo de molestia o sus emociones negativas. Entonces, yo vivo en mi departamento sola. Well, soy realmente una servidora de 3 gatos, pero salvo de mis 3 gatos, mi experiencia es vivir atravesando esta situación y de vez en cuando surge olas de la soledad. No, podemos estar solos y disfrutar la experiencia. Estar solo puede disparar alegría o tranquilidad o relajación, o puede ser un alivio, depende del contexto. También estar solo puede ser algo totalmente neutral, ni positivo ni negativo, no me importa que en este momento, en este contexto, estoy sola. Pero también puede involucrar sentimientos negativos como la melancolía o la ansiedad o preocupaciones, pensamientos tristes, puede disparar un deseo para cambiar la situación con urgencia. Y tengo que admitir que en mi juventud, estar sola me puso vulnerable a sentir la soledad y solía decir que estar sola es algo tóxico para mí. Entonces, hoy en día, sin mi práctica de mindfulness, sería probable que sufriría un montón durante la cuarentena, pero no estoy sufriendo un montón. ¿Cómo mindfulness me ayuda? Como mencioné las semanas anteriores, la concentración, la claridad y la ecuanimidad son esos 3 componentes de mindfulness, siguiendo el maestro de Shinsen-young. Entonces, si vemos mindfulness a través de estas lentes, puedo decir que gracias a mindfulness tengo alguna capacidad de concentración. Puedo dirigir mi atención y dejar la atención puesta en algo. Yo elijo dónde quiero poner mi atención. Y puede ser que hay distracciones, pero traigo la atención de nuevo donde quiero poner mi atención. Y tengo algún grado de concentración gracias a mi práctica. También tengo la claridad sensorial para notar la sensación de soledad cuando está más o menos sutil,
antes de que estoy sobrecargada o desbordada con el sentimiento. Entonces tengo la claridad sensorial para ver pensamientos de soledad o sensaciones de soledad cuando está manejable. No soy perfecta, todavía falta un montón para tener la serenidad total durante esta pandemia. También tengo alguna cultivación de la ecuanimidad, o sea, alguna capacidad de aceptar las sensaciones internas y los pensamientos asociados con las sensaciones. Hay 3 prácticas de mindfulness que encuentro útil para manejar la soledad, y todas las prácticas siguen desarrollando aún más concentración, claridad y ecuanimidad. Entonces, estas prácticas se pueden usar frente a cualquier malestar durante esta situación que aumenta nuestros niveles de malestar y nuestra vulnerabilidad. Y en otras situaciones cuando no está tan grave. Entonces tengo 3 prácticas y voy a explicarlos y después vamos a hacer una práctica de cada uno. La primera, voy a nombrar eso como concentración, claridad y ecuanimidad radical hacia las sensaciones corporales o hacia los pensamientos que son molestias. Así observo las sensaciones con curiosidad. No tengo ninguna intención de cambiar ni controlar. Me quedo presente con la experiencia, con las sensaciones, en este ejemplo, en mi caso, de soledad, sintiendo lo que siento, observando con aceptación, con curiosidad. Doy bienvenida a la sensación, aunque es una sensación desagradable. Estoy abierta a aprender sobre la naturaleza de la experiencia, cómo está y cómo desenvuelve momento a momento. En general, las sensaciones de soledad yo encuentro en mi torso, en algún lugar entre la garganta y el estómago, en esa región. Entonces, quedarse con esta, cómo está, realmente es una arte. No hay apuro. A veces guío personas en atender a las sensaciones desagradables asociadas con una emoción y invito, bueno, traemos la atención en esta región del cuerpo. Sí, ok. Y observar las sensaciones. Sí, y es lo contrario, no hay ningún apuro. El tiempo no es importante, como no me importa el tiempo. Estoy tocando el malestar con una luz. Y esta luz es la luz de interés o la luz de maravillarse, aunque es algo que no me gusta, algo que no es agradable, no es placentero. Es estar plenamente con concentración en eso. Eso es el foco de la atención. La segunda práctica, porque tal vez eso no es posible, tal vez no quiero o no me interesa o no puedo poner la soledad abajo esta lupa con aceptación e interés. Y supongo que algunos de ustedes están pensando que no puedo hacer eso. Bueno, puede ser que la soledad me pega demasiado y es demasiado fuerte para acercarme o demasiado intenso para ir hacia adentro. Entonces solamente lo puedo notar, nombrar
aceptar y después lo ignoro. Pero no es luchando de ignorar la soledad en este caso. Dirijo mi atención a otra cosa. Por ejemplo, una actividad, limpiar o cocinar algo, o decido llamar a una amiga, o hago ejercicios con el internet. Pongo toda mi atención en las experiencias sensoriales de tales actividades. Así, estoy presente con lo que estoy haciendo en el presente y el malestar eventualmente pasa. Esta práctica es muy útil y seguimos desarrollando concentración, claridad sensorial y ecuanimidad porque hacemos otra cosa y ponemos toda la atención en eso con mindfulness y desarrollando más mindfulness. Eso es una muy buena práctica. Sin embargo, es importante tener en cuenta si eso es la única forma que intentamos manejar las emociones negativas, probablemente terminamos viviendo una vida de evitación de sensaciones que no me gustan. Y tengo que saltar de hacer una cosa u otra cosa, buscando algo neutral o placentero para evitar eso. Entonces, de nuevo, es una práctica excelente. Es un problema si es la única práctica. Entonces llego a la tercera práctica. Y eso es una práctica que realmente aprendí durante la cuarentena. No pude creer eso. Y me interesaba, empecé a hablar con otros maestros y bueno, sí, es una práctica que algunos tienen. Puedo decir que en una forma, especialmente haciendo estos dos retiros de meditación a la vez, siento que estoy viviendo una vida como media monástica. Y llegué a esta tercera alternativa, la posibilidad de integrar la práctica de meditación con las molestias del día. Y en esta práctica pongo la atención en la experiencia sensorial que elijo, que es el objeto de mi meditación o el objeto de mi práctica de mindfulness. Por ejemplo, fijo mi atención en la vista o en los sonidos o en la respiración. Al mismo tiempo, estoy consciente y abierta a los pensamientos o los sentimientos negativos que están cuando están presentes. Por ejemplo, permito con aceptación que la soledad surja y también sostengo mi atención en ver o oír o en sentir la respiración. No hay ninguna fuerza en cambiar, suprimir ni ignorar la soledad. Hay aceptación. La fuerza de mi práctica está en sostener la concentración en lo que elijo y también permito que la molestia está, aumentando la concentración en la otra cosa. O sea, aprecio la molestia para aumentar el desafío de concentrarme. Sí, gracias a esta molestia, tengo que levantar más peso en este momento en la concentración. Esta opción puede sentir como atender a una cosa intensamente, practicando concentración, y tener la otra cosa, el malestar en el fondo, de una reacción negativa, o francamente puede ser una reacción positiva. Y cualquier van a desarrollar más ecuanimidad con respecto al fondo. Podemos tener en cuenta entonces esas tres opciones para cualquier
malestar o emoción o experiencia no deseada. Puede ser que entre el grupo hay personas que realmente están frustrados o con más miedos o más irritación, o ruidos que son molestias o otras preocupaciones. Todos tenemos molestias y más molestias hoy en día. Entonces, las 3 prácticas. 1, atención sostenida en la molestia, pero la experiencia sensorial. No estoy atendiendo a, no sé, ruidos que me molestan. Es mi reacción a los ruidos que me molestan. La segunda práctica. Después de notar y aceptar la molestia, la atención está sostenida en otra cosa, la distracción. Y la tercera práctica, atención sostenida en el primer plano, que es mi elección de meditación o mindfulness, mientras que hay aceptación y apertura hacia una molestia en el segundo plano. Esas son las 3 prácticas que quiero proponer esta noche. Entonces, para prepararnos, estoy chequeando para si hay alguna confusión. No veo ninguna pregunta urgente, entonces seguimos con la práctica. Sentamos con la espalda recta, ambos pies en el piso, o si tienen las piernas cruzadas. La idea es que pensamos primero en una molestia suave y recurrente. Eso sería lo ideal, suave y recurrente. No queremos elegir una molestia intensa porque puede ser demasiado difícil comenzar esta práctica con algo más sutil, menos intensa. Entonces, elige pensar en algo que quiere usar para la práctica, una preocupación, un sentimiento negativo, no muy fuerte. Y ahora ignoramos el problema, soltamos el problema, ¿ok? Y ponemos la atención en la respiración. Mientras inhalando, exhalando, tenemos la elección dónde queremos poner la atención. ¿Cuál es el objeto de la meditación, por ejemplo? Puede ser que ponemos toda la atención en los sonidos. Y eso es el objeto elegido, el escuchar, oír. Puede ser que estamos practicando con los ojos abiertos y mi atención está en la vista. O puede ser que pongo mi atención en la respiración y siento el aire entrando y saliendo de la nariz. O puede ser que alguien tiene otro objeto de la atención para concentrar en esto. Y cuando tiene elegido el foco de la atención, practicamos observando este sentido o este objeto.
Y ahora tenemos esta molestia a la mente. Puede ser por un pensamiento o notando las sensaciones corporales, recordando una molestia, una emoción negativa, pensamientos o preocupaciones negativos. Y con aceptación es algo que ocurre o algo recurrente. Y ahora vamos a ver si podemos simplemente ignorar eso. Y ponemos toda la atención en el foco elegido. Y si encontramos que este foco elegido no es suficientemente fuerte, expandimos el foco o cambiamos el foco a algo que realmente podemos poner la atención en eso. Y puede ser incluso movimientos. El punto es olvidar esta molestia y estar plenamente aquí y ahora con otra cosa, con esta respiración, este sonido, la vista. No hay nada más que eso. Si es una ayuda a sentir textura, podemos observar, notar y rotular la experiencia presente, el foco de la atención. Inhalando, exhalando. Ahora ver si podemos traer de nuevo a la mente el problema, preocupación o la molestia. Vemos si es posible sostener suavemente, tener en cuenta suavemente aceptación y apreciación por esta molestia, mientras que intensificamos la concentración. Y tal vez es de vez en cuando chequear los pensamientos de nuevo y traemos la concentración más fuertemente donde queremos ponerlo. O conectar con algo que dispara una reacción, un pensamiento que dispara una reacción. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Con esta reacción en el fondo,
En el primer plano, el foco de la atención. Sin ninguna intención de cambiar lo que está en el fondo, con aceptación. De cualquier cosa desagradable que está pasando. También el fondo puede tener puntos de reposo, de silencio. Es una aceptación de todo. Soltando control. Con la atención y la concentración donde elegimos. Y ahora, si tiene ganas, no tiene que avanzar la tercera práctica si no tiene ganas. Puede soltar todo descansando en la quietud. Pero si tiene ganas, observando si es posible intensificar un poco más las sensaciones desagradables o tal vez está trabajando con algo agradable, pero las sensaciones en el cuerpo, tal vez con más pensamientos negativos. Y traemos toda la curiosidad a esto. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo cambia con la respiración? ¿Y qué está abajo? Con curiosidad, interés, con bondad. Curiosa sobre cuáles son los componentes de esta sensación. ¿Y qué más hay? Es un proceso de conocerse
en forma muy íntima y muy profunda. Tal vez podemos dar más espacio, más aceptación a las sensaciones. Tocando con la luz de maravillarse. Y ahora expandimos la atención para llenar todo el cuerpo. Si hay tensión, observamos si podemos soltar la tensión. Y sentimos el cuerpo quieto, relajando, soltando tensión con cada exhalación. Con la cara relajada, sentimos una media sonrisa. Con la media sonrisa sentimos cada inhalación, cada exhalación. Ah. Bueno, esta práctica puede ser muy distinta para personas. Es posible que algunos estaban durmiendo y algunos estaban tan incómodos. Y hay un rango total. Puede ser que hay más tensión o laxitud total. Y yo noté que yo estoy un poco nerviosa por todo eso. Tal vez, y eso fue lo que yo estaba trabajando, un poco nerviosismo por ustedes. Bueno, me súper interesa en preguntas, comentarios. Tenemos 3 prácticas para manejar estas emociones difíciles. Entrar en la experiencia, evitar, ignorar y entrar en otra experiencia, o tener al primer plano otra experiencia y en el fondo aceptación de lo que está pasando.
Bueno, a algunos les gustaba, sí, difícil poder separar las experiencias. Es la primera vez. Es una práctica compleja. Sensaciones raras en el cuerpo, por tiempo relatadas por otras más tensas. Sí, estamos equilibrando eso. Encantó, aunque fue difícil. Recuerda que eso va a estar en YouTube si alguien te interesa en escuchar de nuevo las instrucciones, pero puede practicar en cualquier momento, pero es una muy buena práctica. Al principio difícil, pero me encantó. Me alegré. También puede abrir los audios si alguien quiere compartir algo en forma audio. Sensación de paz, sí, puede ser. Después sonriendo, sí, es importante. Por los que creo que tengo bastantes psicólogos en el grupo y si alguien quiere probar eso con otra persona compartiendo eso, es súper importante terminar con algo positivo y relajante. Sensación de mente en blanco. Qué linda. A su vida. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Todos se quedan en su silencio ahora? Bueno, ustedes saben cómo comunicar conmigo. Entonces cerramos ahora y nos vemos la semana próxima. Bueno, muchas gracias, Corrine, estuvo muy lindo. Gracias, Corrine. Muchas gracias. Gracias, Corrine. Voy a desmudar todos. Ok, todos tienen sonido. Gracias. Gracias, Corrine. Gracias. A todos. Muchas gracias. Gracias. Escribe, por lo menos. Gracias.